Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, al equipo periodístico que lo acompaña en la hora de la verdad, a los compatriotas que lo siguen a esta hora, y yo aquí en su ciudad de Manizales, uno de los mejores vivideros del mundo. Hemos realizado unos actos bien importantes y hoy seguiremos. Manizales, la ciudad de mis amores, la ciudad de mis padres y de mis abuelos, Manizales. Presidente, congratulaciones, otra vez cambia usted el curso de la historia de Colombia. Hasta hace unos días o unas horas, era un país entregado a la melancolía, a la tristeza, al abandono, no veía horizonte. Usted logró la gran alianza, la alianza de 3 colombianos, eminentísimos, eximios, patriotas ejemplares, personas intachables que van a presentarse en una consulta el 11 de marzo para saber cuál será el candidato que siga unos lineamientos, unos principios para rescatar el país de la ruina y para darle una nueva esperanza. Presidente, congratulaciones y díganos, por favor, cuál es el alcance que usted le ve a esta gran alianza. Doctor Fernando, primero muchas gracias a colombianos como usted, que siempre ayudaron a crear, insistieron en ese ambiente para la coalición. Yo tengo que felicitar al doctor Iván Duque, a la doctora Marta Lucía, al doctor Alejandro Ordóñez. Y en mi Twitter, cuando recibí la noticia, mi reacción también, le di los agradecimientos al expresidente Andrés Pastrana. Esto indica que estos procesos políticos hay que manejarlos con mucha prudencia y finalmente llega. El alcance. Doctor Fernando, cuando se pensó que toda América Latina sería democrática, hemos visto esta situación de Venezuela, el totalitarismo. Hemos visto una democracia con elecciones, pero sin libertades, con imposición en Bolivia. Esa situación tan grave en El Salvador. Una guerrilla que dice que como ganaron el poder, nunca lo vuelven a entregar. La destrucción de la economía, del tejido social en Venezuela. Todo ese totalitarismo es una opción que se cierne sobre Colombia. Yo diría que la opción que representa la coalición Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, es la coalición para garantizar todo lo contrario a ese totalitarismo, para garantizar una democracia vigorosa, que tenga un desempeño sobresaliente en inversión, un desempeño sobresaliente en emprendimiento privado y un desempeño sobresaliente en equidad. De lo contrario, hay 2 vías. Una que nos quisiera llevar muy rápidamente al totalitarismo y otra que infortunadamente representan el doctor de la Calle y el doctor Fajardo, comprometida a mantener intactos los acuerdos de la FARC, que no ven la necesidad de que este país tenga un desempeño espectacularmente positivo en la lucha contra el narcotráfico, en seguridad, que toleran esta asfixia a la empresa privada y que no aceptan que la política social se estanca sin una empresa privada vigorosa. Ese camino de los doctores de la Calle y Fajardo nos puede llevar un poquito más tarde, pero nos lleva a una situación de desespero total de la ciudadanía, que entonces elija definitivamente un gobierno como el de Venezuela y que el doctor Fajardo o el doctor de la Calle sean los artífices en la vía de la transición. Iván Duque, candidato del Centro Democrático. Marta Lucía Ramírez, candidata por un movimiento significativo de ciudadanos, proveniente del grupo conservador del expresidente Andrés Pastrana. El doctor Alejandro Ordóñez, candidato de un grupo significativo de ciudadanos. Ellos 3 representan la gran opción democrática para Colombia. Ojalá salgamos adelante, doctor Fernando.
Señor presidente, usted llegó a la presidencia de la República proponiendo la seguridad democrática y le cumplió al país. Usted le dio seguridad al país. Ahora, presidente, le menciono solo lo ocurrido en las últimas horas. Anoche, 2 personas asesinadas en Timba y 2 heridos. Uno de los asesinados, hermano del alcalde de Buenos Aires. Antes, habíamos visto el ataque a la gallera en Campo Alegre. Antes también habíamos visto un ataque feroz a la gente que estaba reunida celebrando un festival, el de negros y blancos, en Argelia, Cauca. Antes, en Yarumal, Antioquia, 7 muertos, que importan poco que sean o no sean de clanes o de lo que sea, son colombianos asesinados. El departamento del Chocó es un infierno. El Cauca, el Cauca todo es otro infierno. Nariño también lo es. Estamos perdiendo la soberanía. Presidente, ¿no habrá que recordar en estos momentos la seguridad democrática para rescatar el país de este horror de sangre y de muerte, de heridos, de violencia por todas partes? Es un imperativo, doctor Fernando. Súmele a esa enumeración de regiones afectadas que usted nos acaba de hacer, Antioquia. El periódico El Colombiano ayer publicó un editorial que se tituló Antioquia pierde el norte por la situación de narcotráfico y violencia en municipios del norte del departamento. Eso pone de presente lo que estamos viviendo. Súmele usted esa situación de la frontera, lo que los colombianos estamos viendo en Cúcuta, en el Catatumbo. Por supuesto, un imperativo es la seguridad democrática. Es una necesidad. Yo nunca pensé que el país volviera a tener que clamar por una política de seguridad. Nosotros, que la empezamos con su gran ayuda, dejamos el país no en perfectas condiciones, no era un paraíso, pero el país iba mejorando en seguridad, en inversión, en política social, doctor Fernández. Este deterioro de la seguridad ha llevado a que los colombianos clamen para que el país tenga una política de seguridad democrática, que a mi juicio necesita que la dirige el presidente de la República. Eso está en todo el compromiso programático del Centro Democrático, del doctor Iván Duque, candidato del Centro Democrático, quien participará en esta coalición. Segundo, recuperar la moral de las Fuerzas Armadas. Por eso hay que derogar la JEP. Y mínimo, excluir de la JEP a los militares de Colombia. Uno de los grandes problemas, consecuencia de este acuerdo con la FARC, es que le sembraron a la comunidad internacional en su imaginario la idea de que las Fuerzas Armadas de Colombia son violadoras sistemáticas de derechos humanos. Las equipararon a lo que fueron las Fuerzas Armadas de Videla, de Galtieri, de algunas dictaduras centroamericanas. Las nuestras han sido Fuerzas Armadas constitucionales, democráticas. ¿Cómo las nivelan con el terrorismo? ¿Cómo las van a poner ahora a ser juzgadas por una justicia que se hizo al amaño del grupo terrorista FARC? Hay que recordarle a la ciudadanía que cuando algún integrante de nuestras Fuerzas Armadas ha incurrido en delito, ha sido severamente juzgado y castigado. ¿Qué proponemos nosotros? Que las Fuerzas Armadas de Colombia vayan a su juez natural, que es la justicia penal militar. Te voy a hacer una confesión. A mí me faltó vigor en el gobierno para defender la justicia penal militar. Hoy, en el análisis de la patria, creo que es un camino necesario para recuperar la moral de las Fuerzas Armadas. Y algunos dicen, hombre, explique el tema en el programa del doctor Londoño. Hoy usted me da la oportunidad. Que ¿Cómo van a renunciar a la JEP si ya han salido de la cárcel aproximadamente 1.000 militares? Han salido con una espada en la cabeza, en el cuello. Les han dicho, ustedes salen a una libertad provisional, pero se someten a la JEP. Y entonces ahí viene el riesgo, ahí viene la trampa. Ya les toca en la JEP,
o reconocer un delito así no lo hubieran cometido para evitar ir a la cárcel o exponerse a un juicio que puede terminar en un encarcelamiento de 20 años. Los militares no a la JEP. En lo que nosotros proponemos decimos, todos a la justicia penal militar. Los que tienen libertad provisional se les mantiene. Y aquellos que por conductas violadoras de la ley, ocurridas entre dos fechas que se definan, estén 5 años detenidos, gozan de libertad condicional. Esa es nuestra propuesta básica. Tercer tema, la seguridad democrática. Primero, la dirección del presidente de la República. Segundo, recuperar la moral de las Fuerzas Armadas. Tercero, recuperar la confianza comunitaria. Yo pregunto, oiga, ¿usted por qué no denuncia? ¿Por qué prefiere pagar extorsión? Entonces me dice, porque aquí no hay a quien denunciar. Se acabó el compromiso con la seguridad. Se acabaron las redes de cooperantes. En un país que tiene 70 millones de celulares. Si nosotros cuando empezamos era un país con 4 millones de celulares y podemos integrar esa gran confianza entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas, los frentes locales de seguridad, las redes de cooperantes, ¿cómo no se va a hacer ahora en un país con 70 millones de celulares? Hay que recuperar la confianza de la ciudadanía, la integración con la policía, con las fuerzas militares, y eso lo tiene que liderar el presidente de la República. Pero hay factores críticos, doctor Fernández. Yo voy a referir 3. El narcotráfico, la dosis personal y la impunidad a la FARC. ¿Qué seguridad puede tener un país con la permisividad del gobierno a 200.000 hectáreas de droga? Eso financia todo lo que afecta al país. Eso financia toda la criminalidad, el contrabando. Segundo, la dosis personal. El candidato Iván Duque ha dicho con toda claridad que debe prohibirse absolutamente la dosis personal. El país tiene que reflexionar eso. Yo creo que esto ya ha pasado con la dosis personal, pero una ciudad colombiana tiene 380.000 jóvenes como consumidores de droga. Que la edad de inicio ha bajado de 14 a 11 años. Eso nos tiene que llamar la atención. Nosotros respaldamos la propuesta de la prohibición de la dosis personal. Y otro elemento bien grave que agrava más esta situación de inseguridad, la impunidad. A mí no me extraña lo que ha hecho el ELN, que sabía que de la impunidad a la FARC aparecería crecimiento del ELN, que estaba casi desarticulado al final de nuestro gobierno. Si a la FARC le perdonaron todo lo anterior al diálogo y todos los delitos cometidos durante el diálogo, sin justicia, con impunidad total, esa impunidad total lo que hace es estimular más violencia, doctor Fernández. Por eso la propuesta de reformar acuerdos con la FARC. Presidente, usted es muy modesto con su gestión y usted cada vez repite que el país no era perfecto, pero que iba por buen camino. Lo perfecto no existe en política, presidente. Lo perfecto es relativo. Y en ese ambiente relativo usted dejó el país en paz. La gente podía viajar por las carreteras, la gente estaba en las ciudades tranquila, el narcotráfico estaba en derrota, no estaba acabado, pero estaba en derrota. Los elementos constitutivos de la violencia estaban siendo superados. Usted tenía un crecimiento exponencial del empleo en Colombia y del empleo legítimo, del empleo que lo es de verdad. Los jóvenes estaban mejorando en sus niveles educativos. Eso fue lo que usted dejó. Y ahora, presidente, lo que nos recetan, seguramente usted siguió el debate en la Universidad de los Andes entre Iván Duque y Petro. Iván Duque hizo una excelente exposición demostrando, porque el tema era el tema ambiental, que la droga es el gran enemigo de la naturaleza en Colombia, porque están destruyendo los bosques para sembrar coca. Petro dice que no, que el gran enemigo es la ganadería. De manera, presidente, que perseguir a los ganaderos y favorecer a los narcotraficantes.
el país puede esperar eso, presidente. Y si no hacemos de esta gran alianza una alianza ganadora, eso es lo que se viene. Por eso ahora, no digo que respiremos tranquilos, pero nos ha vuelto la esperanza. Tenemos la esperanza de un país distinto, con personas como Iván Duque que enfrentan a Gustavo Petro y le muestran los desastres ecológicos, y eso que o no habló o no lo transmitieron, los desastres ecológicos producidos por las voladuras de los oleoductos que son del ELN, que son de las FARC, los robos al petróleo, horadando los tubos que lo conducen para procesar cocaína. Presidente, estamos en una situación dramática y la esperanza es esta gran alianza. ¿No cree usted que estamos un poco en hora de hacer una plataforma, una presentación elemental de los temas esenciales de esa campaña? Usted ganó la presidencia con 3 temas: seguridad democrática, desarrollo económico, que llamó confianza inversionista, e inclusión social. ¿No es la hora de hacer esa presentación, presidente? Por supuesto, doctor Fernando. Confiemos que los candidatos rápidamente le presenten al país un esquema de los puntos doctrinarios comunes. Se los tienen. Alianzas sin puntos doctrinarios fundamentales comunes no se puede hacer. Y déjeme hacer una anotación sobre el medio ambiente. ¿Cómo le parece? La Unión Europea se caracteriza por ser el sector del mundo más comprometido con el medio ambiente, y también esos países que están ahí, los países escandinavos. ¿Cómo cuidan la ganadería esos países? ¿Cómo son de protectores con los hatos lecheros y con los ganados de carne? ¿Qué? Se puede cuidar perfectamente el medio ambiente. Una ganadería sostenible, para que la receta que nos vengan a dar es que hay que acabar con la ganadería. O la otra, hay que acabar con el petróleo. El mundo desesperado buscando petróleo. Ahora, que hay que promover las energías alternativas. Yo recuerdo que la primera reforma tributaria de nuestro gobierno lo que hizo fue darle todos los estímulos tributarios a las energías alternativas. Hoy es más fácil desarrollarlas porque esa tecnología ha avanzado. Los costos para instalar sostener 1 kilovatio, 1 mega de energía solar han disminuido sustancialmente. Iván Duque tiene claridad en eso. Iván Duque ha dicho que en el año 2040 no debe haber vehículos con combustibles fósiles en Colombia. Ha sido un gran defensor de los biocombustibles. Recordará que el gobierno nuestro dejó produciendo más de 1 millón de litros diarios de biodiesel de palma y de alcohol carburante de la caña. Dejamos, gracias a Empresas Públicas de Medellín, la primera planta, los primeros molinos de energía eólica en La Guajira. Iván Duque tiene todos esos compromisos, pero realistamente es que el país no puede prescindir del petróleo. Además, todos los días le buscarán al petróleo nuevos usos, no contaminantes. La ciencia está avanzando para que el petróleo en estructuras, a través de el fortalecimiento, yo lo digo de manera muy elemental, del PVC, pueda tener las mismas resistencias o mejores resistencias que el hierro, que el acero, que la mampostería. Y entonces vamos a prescindir del petróleo cuando lo único que tenemos hoy instalado en energía eólica son 19.000 kilovatios en La Guajira, y creo que en este momento no funcionan por alguna dificultad con las comunidades. Impulsar las energías alternativas, proteger el medio ambiente, pero el camino no es este del señor Petro, que los otros le hacen el coro, de acabar con la ganadería, de acabar con el petróleo, etcétera. Y lo que guarda en silencio es que en los últimos meses ha habido 116 ataques, la mayoría de ellos terroristas. ¿Cuántas voladuras al tubo? ¿Cuánto derrame de petróleo? ¿Cuánta contaminación a las fuentes de agua? Ahora, lo que pasa con la coca, primero tumban la selva, han destruido 2 millones de hectáreas, y después contaminan todas las fuentes de agua con los precursores químicos, y eso parece no importarles. Por eso el país tiene que definir: hay que acabar la coca, quiera o no quiera la paz, y ese debe ser un punto esencial de nuestra coalición. Señor presidente, usted menciona un tema que es de la mayor importancia. Usted fue el impulsor
de la siembra de caña de azúcar o la dedicación de la caña de azúcar para producir el carburante que mezclaba la gasolina de un combustible mucho más amigable con el medio ambiente. Siguiendo las líneas de conducta del Brasil, fundamentalmente, no estaba inventando nada, pero lo importante no es inventar, sino copiar lo que merece ser copiado. Y la idea era seguir los pasos del Brasil, que en este momento, presidente, tenemos noticias de que está pensando duplicar la siembra de caña de azúcar prácticamente para eliminar o casi eliminar los combustibles fósiles en la combustión de los carros del Brasil. Sao Paulo llegó a ser una ciudad casi invivible, presidente. Yo estuve en Sao Paulo el día que iban a decretar, iban a ordenar la evacuación de la ciudad por la contaminación. Con esta gasolina procedente de la caña de azúcar cambió completamente la historia. Y en Colombia, el presidente Santos encontró lo que usted dejó formado y nos quedamos en lo mismo, presidente. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que la caña de azúcar no tenga esa oportunidad y que estemos importando este tipo de combustible de los Estados Unidos de una calidad muy inferior y mucho más contaminante que la que produce la caña de azúcar? Presidente, ¿por qué? Doctor Fernando, el presidente Pastrana dejó la ley que ordenaba la mezcla de un porcentaje de combustibles oxigenantes a los combustibles fósiles. ¿Nosotros qué hicimos? Vimos que no había manera de producir eso y sacamos los estímulos tributarios y el estímulo de fórmula, todo lo cual hoy lo han desmontado. Entonces eso permitió la instalación de todos esos, de las plantas de alcohol carburante a partir de caña, especialmente en el Valle del Cauca, en Risaralda, y también las diferentes plantas de biodiesel a partir de palma africana. El terrorismo y sectores afines han sido muy enemigos de la palma africana. La verdad es que cuando uno ve el Catatumbo, en la Colombia que llamaríamos del trópico caliente, la palma es uno de los productos, cultivos permanentes que más posibilidades tiene en Colombia, por el clima, por las horas luz, por la lluvia y por condiciones que se dan en el Catatumbo. Llueve mucho, pero al mismo tiempo filtra. Yo recuerdo que nosotros encontramos allá cerca de 13-15 mil hectáreas de coca, había una plantación pequeñita de palma, dejamos 17.000 hectáreas de palma y dejamos 600 hectáreas de coca. Mis adversarios decían que 2.000. Ponga lo que dijeron ellos, los 2.000, habíamos bajado de 14-15.000 a 2.000. Hoy el Catatumbo tiene 13-14.000 hectáreas de coca. Está bastante desacelerada la expansión de la palma. ¿Cómo se logró esa siembra de palma? Con todos los apoyos del gobierno nuestro. Y no se cambió la propiedad de la tierra. Fue una integración entre empresas muy serias y el campesinado y los propietarios tradicionales. Las empresas muy serias les ayudaban. El gobierno ayudaba con los estímulos tributarios, con los aportes de la ley de agroingreso y seguro, y los empresarios integradores ayudaban con las semillas, la tecnología, las prácticas culturales del cultivo, después con la recolección, la extracción del aceite, el mercadeo, la garantía de precio, etcétera. Eso está bastante desmotivado. Eso hay que volverlo a motivar en Colombia. Este gobierno les quitó los estímulos tributarios y este gobierno les quitó la fórmula de garantía de precio. Los biocombustibles, la energía solar, la energía eólica, son posibilidades muy grandes que tiene Colombia en una política seria, ambiental, como la que propone Iván Duque y como la que proponen nuestros 3 candidatos de la coalición, además del candidato nuestro del Centro Democrático, el doctor Alejandro Ordóñez y la doctora Marta Lucía Ramírez. Señor presidente, la pobreza es muy mala consejera. Yo recuerdo tanto en los consejos de ministros que usted presidía cuando nos decía que teníamos que crecer por lo menos al 5% anual, porque esa era la garantía de la paz. Usted seguía las huellas del pontífice de Pablo VI que decía que el desarrollo económico era el nuevo nombre de la paz. Presidente, en el mejor de los casos, el año pasado crecimos el 1.6%.
Y para este año los optimistas hablan del 2.2 o del 2.3. Así no hay nación, presidente. En medio de la pobreza no hay país. En medio de la pobreza no hay esperanza. En medio de la pobreza no crece el empleo ni aumenta la inversión. Presidente, hay que hacer un plan para rescatar a Colombia. Usted lo tenía en el año 2002 y lo puso en vigencia. Y le dio confianza a los inversionistas, porque la clave de todo el desarrollo se llama inversión. Presidente, en estos momentos, ¿qué es lo que van a plantear los candidatos a la presidencia, los de la Gran Alianza o los de esta coalición, para rescatar a Colombia y ponerla a crecer, pero de verdad, pero con planes serios, no como el doctor de la calle que dice, voy a crear 1 millón de empleos? No le falta sino decir cómo y de dónde va a salir la inversión que genere 1 millón de empleos. Presidente, ese tema que es fundamental dentro de la concepción que usted tiene de la política. Doctor Fernando, Juan Luis Londoño, en paz descanse, ministro, compañero nuestro de Protección Social, doctor en Economía Social de la Universidad de Harvard, propuso, y eso lo llevamos nosotros a la Visión Colombia Segundo Centenario, que el país tenía que crecer establemente por encima del 5%, preferiblemente por encima del 6%, para poder eliminar la pobreza y construir equidad. Eso fue lo que nos propusimos, íbamos bien. En el año 2007 el país creció al 7%. En 2008 tuvimos un bajón en el 2009 por la crisis internacional. Cuando se nos bajó la economía, en ese año de la crisis internacional crecimos el 1.9, más de lo que está creciendo ahora, cuando lo que tenemos es recuperación en Europa, un boom de la economía de los Estados Unidos. La economía mundial va muy bien y aquí vamos muy mal. Pero nosotros le dejamos al presidente Santos una gran confianza de inversión. La prueba es que aquí la crisis se sintió un año, crecimos al 1.9 y al siguiente ya crecimos al 4.5. Al presidente Santos nosotros le dejamos un sendero para crecer establemente por encima del 5. ¿Qué hicieron? Llenaron al Estado de burocracia, repartieron la bonanza petrolera que ellos cosecharon, la repartieron en mermelada, estimularon la corrupción, crearon entidades, creo que han creado 14, 17 agencias burocráticas. Qué tristeza, doctor Fernando. Enseguida fueron eliminando los estímulos tributarios, convirtieron la economía colombiana en la cuarta economía con más impuestos del mundo. El ministro de Hacienda dijo esta semana que era mentira, que los empresarios pagaban entre el 66 y el 70. Dijo que pagaban el 54, ¿cómo le parece? El presidente Trump tiene adversarios y seguidores, pero tonto no es. Le bajó el impuesto corporativo en los Estados Unidos a las empresas, lo bajó al 21%. Ya Apple ha anunciado que va a llevar para los Estados Unidos 250 mil millones de dólares que tiene por fuera en efectivo, que va a pagar un 12% para repatriarlos. Y nosotros con la empresa privada asfixiada. Súmele a eso los riesgos políticos, el discurso contra la empresa privada de unos y la aceptación con su silencio que otros tienen a ese discurso. A mí me da mucho miedo. El gobierno Petro, el gobierno Timochenko, ahora o en el 22, y el silencio frente a la necesidad de defender la empresa privada, de quitar todas las incertidumbres de FARC, de los doctores Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, que lo que hacen es apoyar todo lo de FARC. El doctor Iván Duque ha propuesto muy claramente el plan de confianza de estímulo a la empresa privada. La doctora Marta Lucía Ramírez toda la vida ha sido una dirigente, una líder pro empresa privada, y el doctor Alejandro Ordóñez tiene muy claro eso. Además, yo sí quisiera pedirle a los oyentes de La Hora de la Verdad que nos ayuden a difundir esto. La única manera de hacer política social es con una empresa privada vigorosa, doctor Fernando. He escuchado a Iván Duque, además, que de la baja de impuestos dar estabilidad. Porque si usted les baja los impuestos hoy, pero no les da estabilidad, el empresario dice, hoy me los bajan, mañana me los vuelven a subir, ¿para qué voy a generar empleo? ¿Para qué voy a hacer inversión? Y entonces los técnicos dicen, ay, ¿cómo van a bajar impuestos con esta situación tan dramática del fisco? Mientras más nos demoremos, peor. Mientras más ahuyentemos a la empresa privada,
más demorada va a ser, más difícil, más imposible se va a volver la recuperación de la economía. Por eso Iván Duque, yo creo que en eso se van a poner de acuerdo, ha dicho hay que disminuir 3 puntos del PIB en gasto público, derrotar esa mermelada, derrotar esa corrupción, etcétera. Y yo creo que la mayor estabilidad, una política de promoción de la empresa privada la da un confort nacional, una visión cristiana de la economía. Yo creo que ese es el elemento estabilizador. Por eso nosotros hemos dicho que simultáneamente con la reducción de impuestos, con la estabilidad, con la eliminación de esas excesivas regulaciones que confluyen hoy a asfixiar a la empresa privada, haya un aumento de salarios importante y excepcional. Y algunos dicen, es que va a afectar todos los índices que están vinculados al salario mínimo. No, para el aumento excepcional, sustancial, por una vez, se puede definir que no afectará los índices. Una política de menos gasto público, cero corrupción, menos impuestos, estabilidad de la empresa privada, combinada con una educación para el emprendimiento, para la productividad y una política de mejoramiento de salarios, le puede dar al país un horizonte de estabilidad y avance para muchos años por venir. Presidente, el próximo presidente de la República, que será seguramente el de la gran alianza para gloria de este país y redento por ahora, se va a encontrar con un endeudamiento colosal. Usted dejó el país con unos niveles de endeudamiento perfectamente manejables. Desde el ministro Junguito, todos de ahí en adelante fueron enormemente cuidadosos con el tema del endeudamiento. Esto se desbordó. Ya ANIF, el presidente de ANIF, el doctor Clavijo, nos decían que estamos en el umbral de la desesperación en materia de endeudamiento externo y en materia de endeudamiento interno público. Eso, presidente, es un freno tremendo a cualquier programa de desarrollo económico. El endeudamiento del Estado colombiano que se va a encontrar el próximo presidente. Usted encontró una situación de Hacienda dramática y nos prohibió a los ministros que miráramos hacia atrás y que habláramos del pasado. Nos lo prohibió porque teníamos que dedicarnos solamente al futuro. Presidente, ahora nos parece que hay que hacer un inventario, el inventario de los bienes relictos, para saber cuál es el país que va a entregar este gobierno de la mermelada y este tema del endeudamiento y de la bonanza petrolera que se robaron, presidente. No son sino 30.000 millones de dólares lo que tenemos de por medio. Y con casos como el de Electricaribe, que ayer nos dijeron que valía 7 billones cuando a Isagen la vendieron por 6.9. Presidente, ¿no le parece que hay que hacer un inventario de esos bienes relictos como hablamos los abogados en los juicios de sucesiones? Doctor Fernando, la situación macroeconómica es bien difícil. Nosotros habíamos dejado el endeudamiento del sector público no financiero, el Estado consolidado, en el 43% del PIB, está en el 54% y creciendo. Entonces algunos dicen, bueno, eso todavía no es crítico, sí es crítico por lo que representa para servir, para pagar intereses y para amortizar. Si no fuera crítico, no tendría ese temor que ya tienen algunas calificadoras de riesgo. Pero súmele a eso lo que yo llamo el endeudamiento oculto. Las vigencias presupuestales futuras están en más de 90 billones de pesos. Nosotros las dejamos en 26. Eso hay que pagarlo. Esos son compromisos para el presupuesto de cada año. Sume los 6-7 billones de Electricaribe. Los 5 billones que es la deuda de los sistemas de transporte masivo, porque el gobierno los descuidó, no trabajaron con los alcaldes, los sistemas integrados, deuda que está en riesgo frente al sistema financiero colombiano. La salud arrastra un déficit de 5 billones y este año empieza con un déficit para el año presupuestal 2018 de 2 billones, de acuerdo con cifras del gobierno. Las EPS y los hospitales le suman otros 5 a ese déficit. La alimentación escolar en muchos departamentos empieza con un déficit del 50%, para este año, doctor Fernando. Una situación macroeconómica muy difícil. Yo creo, ahorro del Estado, ahorro total en el Estado, cero corrupción, cero mermelada, adelgazamiento de la burocracia, estímulo a la empresa privada. ¿Cómo se recupera un país si no
si no produce, si no ahorra. Aquí la producción hay que hacerla en el sector privado y el ahorro en el público, y vincular a los trabajadores colombianos. Por eso la propuesta de menos impuestos, más estabilidad, adelgazar el gasto público, mejores salarios para los trabajadores colombianos. Trabajar integradamente esos temas, doctor Fernando. Señor presidente, estos 3 candidatos a la presidencia de la República nos han devuelto la esperanza, pero se tienen que comunicar con el país. Por supuesto, nosotros estamos más que disponibles, queremos hablar con ellos, pero presidente, hay que unificar un mensaje y hay que empezar a trabajar en medios de comunicación no convencionales, porque los medios convencionales, usted lo sabe muy bien, no son amigos suyos ni amigos de estas ideas, o muchos de esos medios convencionales. Señor presidente, se está estudiando una forma de comunicación con el pueblo colombiano a través de los medios electrónicos, de las redes sociales, de la gente, con unos mensajes claros, pertinentes, concisos, sencillos pero demoledores, parecidos a los que lo llevaron a la presidencia a usted en el año 2002, contra todos los pronósticos y contra todas las perspectivas. Mensajes claros y contundentes hacen la diferencia. ¿Estamos trabajando en eso, presidente? Fernando, hay que hacerlo y hay que repetirlo en toda parte. Yo, por ejemplo, le agradecería mucho a los oyentes de la Hora de la Verdad que nos ayuden difundiendo 3 cosas básicas que necesita el país. 4 o 5 cosas. 1, recuperar la seguridad. Eso lleva de la mano que el presidente de la República la dirija, que se recupere la moral de las Fuerzas Armadas, se recupere la confianza ciudadana, derrotar esos detonantes de inseguridad, narcotráfico, dosis personal. 2, recuperar la economía, con ahorro en el Estado, 0 corrupción, 0 mermelada, adelgazar el gasto público, darle un gran impulso a la empresa privada, donde juega un tema muy importante, el impulso a las empresas que inicien los jóvenes colombianos y simultáneamente hacer política social, doctor Fernando. Entonces, y simplificando un mensaje que nuestros candidatos, que son muy estudiosos, Iván Duque, 2 años en el Congreso de la República, ha mostrado toda su competencia intelectual, su preparación. La doctora Marta Lucía ha sido una persona muy comprometida con estos temas, y el doctor Alejandro Ordóñez es un eximio jurista. Todo esto se vaya reproduciendo. Yo le pido a Ademar y a William que me ayuden con el link de esta entrevista para subirlo a Facebook. Ojalá hagamos muchos Facebook Live. Y tengo que pedir lo siguiente, doctor Fernando. Mire, la bancada del Centro Democrático, los congresistas del Centro Democrático han sido cumplidos, serios, honorables, estudiosos, pero somos muy poquitos. Ojalá nos puedan ayudar a aumentar esta presencia en el Congreso de la República, que podamos dar los pasos para llegar a lo que sería una coalición, una coalición mayoritaria en el Congreso de la República, doctor Fernández. Señor presidente, hay que ganar esas elecciones parlamentarias. Tenemos excelentes candidatos. Hay que destacar la presencia de la mujer en las listas suyas, presidente. Esa ha sido una constante. Es que mujeres como Paola Holguín, como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, como María del Rosario Guerra, presidente, esas son garantías, absolutas garantías de un gran triunfo, acompañadas de personas como le parece el coronel Plazas Vega para hacerle frente a estos bandidos de las FARC que van a ir allá a decirle mentiras al Congreso y que van a ir a respetar el Congreso de la República, o el coronel John Marulanda, o el general del Cauca, presidente. Presidente, usted tiene una lista maravillosa de gente capaz, pero tenemos que ganar las elecciones en medio de las dificultades que plantea la famosa lista abierta, de la que usted sabe yo nunca fui amigo, pero pues las órdenes son las órdenes, pero las elecciones hay que ganarlas, así sea contra viento y marea. Ganamos el no en el plebiscito, presidente, cuando nos decía que íbamos a perder 75-25, ¿por qué no vamos a ganar estas elecciones?
Dios quiera, doctor Fernando, Dios quiera, hay unos candidatos sumamente buenos. Aquí en Caldas, donde estamos desde ayer con el doctor Iván Duque, hay un gran candidato al Senado, un hombre que ha brillado por su carácter, por su cumplimiento, que es el doctor Carlos Felipe Mejía. Tiene un eslogan que se llama Colombia se respeta. Hay una lista muy buena a la Cámara de Fernando Chano Gómez, de el médico Jorge Luis Ramírez, del doctor Julio César González, de dos mujeres, Luz Adriana Mejía y la doctora Beatriz Hoyos. Una lista muy buena para Cámara, un gran candidato al Senado por el departamento de Caldas, y los electores pueden votar por el logo del Centro Democrático. Es válido por marcar solamente el logo, o pueden votar por alguno de los números que corresponda a alguno de los candidatos. Todo suma para poder definir el número curules. Dios quiera que los electores nos ayuden a aumentar la presencia en el Congreso de la República, doctor Fernando. No sabe cuánto le agradezco a usted, a su equipo de la Hora de la Verdad, a los oyentes, este amplio espacio que me han dado esta mañana. Muchas gracias, doctor Fernando, y buen día. Gracias, señor presidente, y congratulaciones. Esta gran alianza le devolvió al país la esperanza. Álvaro Uribe Vélez estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Al país le retorna la esperanza y tenemos que ganar. Y vamos a ganar.